Bienvenidos. Esto es la historia detrás del cuerpo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la faraona Giudice, un robo seguido de muerte o un crimen de odio. Pero antes de empezar con este capítulo te pido que te suscribas, que compartas, que actives la campanita, así te avisa cada vez que tenemos un nuevo capítulo de la historia detrás del cuerpo. Marcelo Giudice tenía 61 años. Era estilista, formador de peluqueros, era activista LGBT y era actor transformista. Con su personaje, la faraona, no solamente brillaba en la noche rosarina, sino que también lo hacía en todas las marchas del orgullo LGBT. La noche del 4 de julio del 2019, Marcelo la faraona Giudice fue encontrado muerto en su atelier, al frente de su casa. Todo hacía pensar que era un robo, pero muchas voces se levantaron para pedir justicia por otro crimen de odio en la ciudad de Rosario. Esa noche un llamado al 911 alertó a todo el centro rosarino, un centro que durante el día es agitado, ajetreado, movido, pero a partir de las 8 o 9 de la noche se convierte en otro mundo. Esa noche, Emanuel A. llega a la casa de Marcelo Giudice, como prácticamente todas las noches, y toca el timbre varias veces. Y cuando ve que este no lo atiende, empieza a alterarse, a alborotarse, a preguntarse qué pasó, a preocuparse. Y decide llamar a la policía. Cuando la policía llega a esta fachada blanca, majestuosa, antigua, de puertas altas, y que arriba tenía las siglas MG, Marcelo Giudice. Y entran al lugar. Se encuentran con una escena terrorífica. Marcelo Giudice había sido asesinado brutalmente y estaba todo revuelto, tanto el atelier como su casa. Faltaban 2 televisores, elementos de peluquería, lo cual hizo pensar a la policía que el móvil fue un robo. Pero el cuerpo de la faraona decía otra cosa. Fue encontrado detrás de un mueble en el atelier, en un mar de sangre, semidesnudo y maniatado con cables en sus extremidades. Según las palabras de Noelia, una amiga de muchos años de Marcelo, ella cree que quien hizo esto, quien mató a Marcelo la faraona Giudice, es alguien que lo conocía, ya que las cerraduras no estaban forzadas. Entonces ella cree que Marcelo, como era un tipo que ayudaba a personas de bajos recursos y demás, pudo haber sido víctima de un abuso de confianza de parte de él o las personas que llevaron adelante este crimen atroz. Esa misma noche, Emanuel A., el chico de 22 años que había realizado el llamado a la policía, fue demorado. Fue demorado porque dio 2 versiones diferentes. Primero dijo que era como el hijo de corazón de Marcelo Giudice y luego dijo que fue pareja de la faraona hasta principios de ese año, pero que se seguían viendo. Luego de un par de horas, a primera hora del otro día, lo liberan porque no había una sola prueba que lo acuse a él de semejante hecho. Luego de investigar, de ver las cámaras de seguridad, de pedir testimonios a los vecinos, se pudo dar con el asesino. Una persona que era un cartonero de la zona sur de Rosario, que cartoneaba con su moto, una moto que tenía un carrito atrás para poner las cosas, y esta moto fue vista al momento del asesinato del peluquero Marcelo Giudice. Según algunos testigos, el asesino, de nombre Jonathan David Melián, de 29 años, y la faraona, había algún tipo de relación, ya se conocían, ya lo habían visto antes ahí, hablando con él. Y creen que por eso la faraona le abrió las puertas, lo dejó pasar, y todo sucedió naturalmente. Al momento del asesinato, no solamente se llevó 2 televisores y elementos de peluquería,
sino que también se llevó el teléfono de Marcelo Giudici. Teléfono al cual él le pone un chip a su nombre y esto permite a la fiscalía identificar el domicilio de la persona que habría asesinado a Marcelo Giudici. Al momento de allanar la casa de Melián, la policía encuentra todos los elementos que faltaban de la casa del peluquero. Ahí automáticamente se lo llevan preso y queda a disposición de la justicia como principal sospechoso del crimen de la faraona. Jonathan Melián viene de una vida que poco tenía para perder. Tanto él como su hermanastro, hijos de la misma madre, venían de una infancia de abusos, de excesos, de carencias, de adicciones, que los llevaron a cometer pequeños delitos y con el correr del tiempo los llevaron a cometer dos grandes crímenes que quedarían marcados en la población rosarina. El hermanastro de Melián está acusado de asesinar en ocasión de robo al ídolo de Central Córdoba, el Trinche Karlovich, quien murió producto de las graves heridas al golpear la cabeza contra el suelo para robarle su bicicleta. Jonathan Melián se ensañó tanto con Marcelo Giudici, a punto tal de maniatarlo, dejarlo semidesnudo, ahorcarlo con un cable y darle un golpe, el golpe mortal con un objeto contundente, que Esteban Paulón, que en ese momento era secretario de Diversidad Sexual de la ciudad de Rosario, dijo que no había dudas que existía el factor crimen de odio en el marco de ese robo. Y esto lo dijo porque en la ciudad de Rosario ya se habían sucedido hechos de similares características. Uno fue en noviembre del 2018, donde un peluquero, también Benítez, de 37 años, fue asesinado en manos de un joven de 24 años en un contexto de robo en su casa del barrio de La Florida. En el 2016, Santiago Mercasín, un actor y director de teatro de la ciudad de Rosario, fue hallado semidesnudo, boca abajo y muy golpeado en su casa de Jujuy 1850 de la misma ciudad. Jonathan Melián finalmente fue condenado a prisión perpetua como autor del homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa. En ningún momento Melián mostró algún tipo de signo de arrepentimiento. Es más, tuvo un gesto totalmente provocativo con los allegados de la faraona. Al momento del veredicto, Melián se presentó ante el tribunal con las zapatillas que le había robado a Marcelo la faraona Giudici. Y ahora te quiero leer a vos. ¿Vos creés que el factor odio a las diversidades sexuales y de género fue un factor de alevosía en el asesinato? Te leo en los comentarios. Y si te gustó, dale like, compartilo, que a mí me recontra va a ayudar. Esto fue la historia detrás del cuerpo.